Bueno, bienvenidos a todos al primer episodio de The Analytics Experience presentado por Alfredo Serrano. y Bruno Carreira. Antes de comenzar a introducirnos, vamos a tocar estos tres puntos. Primero que todo, ¿qué podemos esperar de este podcast? Porque Alfredo y yo estamos haciendo este podcast y qué vamos a estar desarrollando en este primer episodio. Así que sin más preámbulos, Alfredo, cuéntanos qué podemos esperar de este podcast. Bueno, Bruno, para esta primera temporada vamos a tener un total de 8 episodios, 4 en español y 4 en inglés. Los episodios en español van a ser para que vosotros aprendéis sobre Data Science y los episodios en inglés van a ser entrevistas con personalidades del mundo de Data Science. Ok. Alfredo y yo decidimos hacer este podcast debido a que vimos una gran oportunidad de poder enseñar data de una manera friendly y que todo el mundo pudiera entendernos. Y más que nada, también ponerlo en práctica también en su vida profesional. Bueno, ¿qué pueden esperar de este primer episodio? De este primer episodio vamos a estar hablando sobre por qué deberían estudiar y aprender sobre Big Data. ¿Qué es Big Data? Cómo las compañías grandes como Google, Microsoft, Amazon usan data para ser más competitivas. ¿Cuáles son los roles dentro de estas compañías para que puedan hacer todos sus procesos de una manera más eficaz? ¿Y qué vamos a estar hablando en el siguiente episodio? Así que, antes de entrar en materia, Alfredo, cuéntanos un poquito más sobre tu background y cómo terminaste en esta mesa. Desde luego, gracias, Bruno. De nuevo, soy Alfredo, soy un chico de Madrid, de España, y a los 16 años me empecé a plantear qué quería hacer con mi carrera profesional y en ese momento empecé a encontrar mucha información sobre algo llamado Data Science, Big Data, y no tenía muy claro qué era, pero a medida que me fui metiendo en el tema, también en ese punto de mi vida, yo estaba jugando al fútbol y me planteé venir a Estados Unidos con una beca deportiva y una beca académica. Lo conseguí y 4 años más tarde me gradué de Suffolk University con un degree en Big Data Business Analytics y una concentración en Data Science y actualmente soy un Data Scientist para una consultora aquí en Boston. Comentando esto, creo que también os puede interesar por qué nos conocimos, Bruno y yo, o cómo hemos llegado hasta aquí. Y es que Bruno y yo fuimos presidente y vicepresidente del Club de Data Science de nuestra universidad, Suffolk University. Bueno, Bruno, ¿quieres presentarte? Gracias, Alfredo. Bueno, yo soy Bruno de Panamá. A diferencia de Alfredo, yo primero comencé estudiando finanzas y después me cambié a la carrera de Big Data Business Analytics. Me cambié a esta carrera debido a que había una gran oportunidad en este mercado y que debido a que toda la parte aplicada de los otros trabajos tiene que ver con esta carrera. Algo que también quiero mencionar, tomé esta decisión porque este tipo de carreras pertenecen al brand que son de STEM. ¿Qué significa eso? Que significan al tipo de carreras que son de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. Eso quiere decir que los estudiantes internacionales que nos graduamos de este tipo de carreras tenemos 3 años de permiso de trabajo. Ok, Alfredo mencionaba el club, que él fue el presidente y fue el vicepresidente y también tesorero. Más que nada, Alfredo le dio un punto de vista más técnico al club y yo le di un punto de vista más empresarial. Y gracias a ese esfuerzo de parte de los dos, pudimos crear miembros con lo mejor de los dos mundos. Y algo que también Alfredo y yo estamos muy orgullosos de mencionar es que 4 miembros de nuestro club, apenas que nos graduamos, también pudieron conseguir trabajos. Y aparte de ello, llegamos de 34 miembros que teníamos en el momento a 127 y realizando un total de 11 eventos. Con todo esto, cumplimos un objetivo que era conseguir que gente que sabía programar muy bien y era muy técnica, también pudiese desarrollar sus habilidades dentro del mundo de business. Que ese es principalmente los dos habilidades, los dos skills más importantes dentro de esta industria. Es poder saber programar y saber manejar los números y la información, la data, y también saber explicarla. Porque de nada sirve poder analizarla o saber explicarla si tienes que saber hacer las dos cosas para realmente ser completo. Y eso fue lo que Alfredo y yo logramos hacer en este club. Bueno, a continuación vamos a estar tocando los diferentes puntos que acordamos al principio que queremos discutir en este primer episodio. Así que, Alfredo, cuéntanos un poquito más qué es Big Data y por qué deberíamos aprender sobre Big Data. Bueno, Bruno, Big Data se puede clasificar como la combinación de información no estructurada, semiestructurada y estructurada que las compañías recolectan y analizan con el objetivo de mejorar su toma de decisiones. Correcto. Dentro de Big Data encontramos un total de 4 características, o las 4 Vs. La primera es la variabilidad, es decir, el tipo de información que encontramos, que va desde números,
hasta fechas, la velocidad a la que esa información es procesada y analizada, el volumen de esa información, es decir, la cantidad de datos que se mueven o se manejan, y por último, la veracidad de esa información, es decir, si esa información es fiable. Con todo esto, creo que es importante decir que, ¿por qué deberíais aprender Big Data? Muy sencillo. Yéndonos a un artículo que LinkedIn publicó hace un par de meses, en el que se constataba que las 5 habilidades más importantes para encontrar un trabajo en el año 2022 eran las siguientes. Lo primero de todo, MOS o Microsoft Office Suite, Excel, Access, PowerPoint y Microsoft Word. La segunda, que igual nos suena un poco más a la gente techie, Python. La tercera, SQL. La cuarta, Tableau. Y la última, una habilidad de creación de contenido de social media. Con todo esto, si las 4 primeras os han sonado un poco más, independientemente del nivel de tecnicidad que tengáis ahora mismo o que podáis tener en un futuro, todo esto son habilidades de Data Science, Bruno. Totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Y agregando lo que Alfredo estaba mencionando, póngase a pensar en esto. Anteriormente, aprender Excel no era una prioridad. Hoy en día necesitas aprender a usar Excel para poder ser realmente eficiente, no importa en el área en la que te dediques. Entonces, lo que Alfredo y yo concluimos con esto es que cada vez más los skills sobre Data Science van a ser más necesarios para poder ser bueno en cualquier trabajo. Entonces, debido a eso, sentimos que todas las compañías más importantes en el mundo de la tecnología han podido ser precedente de qué tan competitivas pueden ser por medio de esto, por medio de estas habilidades de data. Por supuesto. Y además, a día de hoy, me gustaría mencionar un quote de Darwin que creo que se puede ajustar mucho a la realidad que vivimos hoy en día. Al final, Darwin habla de que aquellas especies que quieren sobrevivir son aquellas que no son las más inteligentes o las más fuertes, sino aquellas que logran adaptarse a un medio en un periodo de tiempo muy corto. O como podemos ver hoy en día, todas las compañías. ¿Cuáles son aquellas compañías que están triunfando, por lo menos hoy en día, o en los últimos 5 o 10 años? Aquellas compañías que saben coger su información o su data, analizarla, conseguir unos resultados y tomar decisiones de una forma más rápida y eficaz que el resto de sus competidores. Ejemplos de estos pueden ser como Amazon, Microsoft o Meta. Agregando también a lo que Alfredo menciona, estas compañías tienen cosas en común, que al final tienen estas diferentes posiciones de data incluidas en ellas, que vamos a estar explicando. Ok, primero que todo, hay 5 posiciones principales que estas compañías utilizan. La primera es el arquitecto de datos, el ingeniero de datos, el científico de datos, el analista de datos y el analista de negocios. Yo voy a comenzar explicando qué hace un arquitecto de datos. Bueno, un arquitecto de datos es la posición dentro de data que crea el sistema donde toda la data va a llegar y se va a distribuir. El ingeniero de datos lo que se encarga es de que una vez que el arquitecto de datos haya creado este sistema donde toda la data va a llegar, él se encarga de la operación para que esa data pueda ser útil. Entonces, una vez que la data llega a este sistema, el ingeniero de datos se encarga de que esta data llegue a algo que se llama data lakes. Es donde toda la data que no ha sido procesada va a llegar. Entonces, una vez que el ingeniero de datos se encarga de que esta data pueda ser útil, la pasa a algo que nosotros llamamos data warehouses. Entonces, una vez que el ingeniero de datos hace esta operación, entonces es donde entra el famoso científico de datos, que ya puedo ver cómo la cara de Alfredo se iluminó, debido a que esta es el área que Alfredo se especializa. Cuéntanos un poquito más qué hace un científico de datos, Alfredo. Desde luego, Bruno. Y Bruno tiene toda la razón del mundo. Esta es el área que a mí me fascina dentro de Data Science. Y es muy sencillo. Un científico de datos al final del día está encargado del modelaje, es decir, la creación de modelos. Pero no os vengáis arriba porque no estoy hablando de modelos de Victoria's Secret, sino modelos de análisis, que pueden ser modelos de análisis de riesgo, modelos de análisis de crédito, de regresiones o prescriptivo, con el fin de poder predecir en futuras ocasiones mediante data. Generalmente esta es la persona que se encarga de liderar equipos de datos. La siguiente posición es el analista de datos, que es la posición que más ha crecido en los últimos 5 años, con un crecimiento de un 37% en los últimos 2 años. Esta es la persona que generalmente se encarga de analizar esa información y hacer una especie de resumen
con el objetivo de transmitirse o bien al científico de datos o a la siguiente posición, el analista de negocios. Esta es una posición que concentra una variedad de habilidades técnicas, pero con un enfoque más de business. Generalmente lo encontramos en personas que tienen un background más financiero o no tan técnico como un analista de datos, pero que su fuerte sigue siendo una línea de negocio. Bueno, para hacer un breve resumen de todas las posiciones que acabamos de mencionar, en teoría es esto. Un arquitecto de datos crea el sistema, un ingeniero de datos se encarga de que este sistema donde la data va a llegar pueda ser útil para que después un científico de datos pueda hacer las operaciones, como Alfredo acaba de mencionar. Entonces viene el analista de datos. El analista de datos, además de las funciones que Alfredo acaba de explicar, es muy valioso debido a que se encarga también de visualizar esta data por programas muy famosos, hoy en día conocidos como Power BI y Tableau, que crea dashboards. ¿Qué son dashboards? Son básicamente gráficas que están organizadas para poder explicarle mejor a los clientes y a los stakeholders qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Entonces, el analista de negocios se encarga de poner en castellano todos estos números y todas estas diferentes predicciones para poder explicar de una manera más enfocada en business qué es lo que realmente está pasando dentro de la empresa. Que si nos ponemos a pensar, es lo más importante hoy en día que le interesa a la gente, es saber cuánta plata voy a ganar, cuánta plata voy a perder y qué puedo hacer para poder expandirme. Desde luego. Y con todo esto, Bruno acaba de mencionar un punto súper importante. Para bien o para mal, la gente a la que nos importa la parte técnica es la gente que hacemos la parte técnica. El resto de personas está centrado principalmente en ¿hago dinero? Sí, no. Si hago dinero, genial, hagamos más. ¿Cómo? A través de la información que recolectamos y analizamos. Si no estoy haciendo, analicemos la información histórica que tenemos de nuestra empresa o de nuestros competidores para saber a cómo podemos llegar al punto de ganar dinero. Y ese es el sweet spot donde la parte teórica de business para poder crear estrategias de negocios va muy bien agarrada a la mano con la parte de data, debido a que puedes tener una idea básica de cómo quieres que tu empresa pueda seguir avanzando, pero vas tomando las decisiones a través de ¿qué? De la data. Y eso ha sido realmente la diferencia entre las compañías que han decidido tomar esta decisión a las compañías que no. Desde luego. Y volviendo al punto que habíamos comentado sobre ese quote de Darwin, lo que estamos viendo es que, de nuevo, las compañías que están triunfando, independientemente si es el área tecnológica o no, de hecho se están empezando a ver un poco más tecnológicas. No solo en las posiciones que vemos, como la gente tiene que adoptar estas habilidades o softwares de los que hemos hablado antes, con el fin de que su trabajo, que antes no era tan técnico, ahora involucra un poco más de análisis de información. Dicho esto, creo que podemos volver al punto de las empresas cada vez le están dando más interés a su información, cómo manejarla, cómo procesarla y cómo analizarla para tomar mejores decisiones y hacer dinero. Totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Bueno, no queremos seguir abrumando más a la audiencia después de estar explicando todos estos diferentes roles y cómo han hecho este gran impacto en las empresas. Alfredo, antes de culminar, quiero que nos cuentes un poquito más de qué es lo que nuestra audiencia puede esperar el siguiente episodio. Desde luego, Bruno. En el siguiente episodio os vamos a comentar un poco más sobre por qué deberíais estudiar Data Science en college. Principalmente, Bruno y yo os vamos a comentar un poco nuestra experiencia general, qué clases tomamos, qué clases nos gustaron, qué clases no nos gustaron, cómo vemos la enseñanza en el mercado americano y en el mercado latinoamericano y español, y qué pasos o recomendaciones os damos para que vosotros también aprendáis por vuestra cuenta y podáis convertiros en profesionales de Data Science. Agregando lo que Alfredo menciona, por favor no se olviden que somos totalmente accesibles. En nuestra página de Instagram y nuestro sitio web nos pueden hacer todo el tipo de preguntas que quieran. Recuerden que no hay ninguna pregunta tonta, y menos en esta área. Y también lo que Alfredo menciona, los artículos y resources y recursos donde van a poder aprender sobre estas habilidades de data y la parte teórica también. La vamos a estar totalmente dándosela accesible a ustedes. Así que, como siempre Alfredo y yo decimos, puede ser que esta área no sea lo más fácil, pero es una decisión hacer el cambio. Y aquí está el mejor ejemplo. Una persona que siempre quiso esta posición, alguien que simplemente vio la oportunidad. Solamente ahora es cuestión de ustedes tomar la decisión. Gracias por escucharnos y bueno, cheers Alfredo. Cheers. Y data friendly. Data friendly. See you guys soon.